está, ¿Cómo andamos? Muy bien. Quedé como loca con la tapa. Leito. Qué grande. Hernán, próceres, placer tenerte. Placer. Vos tenés ya de la casa. Bueno, sí. Ya está, ya te vamos a contratar dentro de poco. Bueno, No estaría mal, Felicitaciones por el ¿eh? trabajo. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, Pónganse gracias. cómodos, uno en la cabecera, otro allí en la punta. Ustedes elijan Miren lo que es cómo la tapa acomodarse. del libro. Es maravilloso. Es maravilloso. Generó controversia, ¿no? Bastante. Generó controversia esa tapa. Bastante, bastante. Ahí la estamos mostrando. Hay cuatro Artigas con un look Bailadores. de la época del comienzo del de los 50. 50, el Sí, rock, ahí te como, iba a como si decir, fueran todo esos eso. tipo los plateros, Ahí va, los por ahí, por ahí, Temptations, Sí. como grupos vocales. Sí, exactamente. La Este, verdad está buenísima. La tapa es básicamente una idea de Nico Barcia, que es el diseñador, y que, bueno, de alguna forma dialoga con el contenido. Y eso nos pareció brillante. Me gustó, no ofendo. ¿Se ha ofendido la imagen del prócer? Hemos ofendido el prócer no solamente con la historia que nos hemos criado, dejarlo abandonado a nuestro héroe en Paraguay, muriendo solo, o también con otras cosas, por ejemplo, ¿no? Con obras, con canciones. ¿No hemos ofendido al prócer un poco? Pero el punto está, bueno, vos ofendés si lo colocás en un pedestal. ¿Está? El tema es así, lo abandonamos. Esa es una visión que tiene mucha gente y de hecho en las canciones hay mucho de abandonamos a Artigas. La patria compañero, la patria de Artigas, decía Numa Nos Morales. enseñaron en la escuela eso. Claro, pero en realidad es una percepción esa, abandonar. En realidad, nuestro prócer lo que tiene, nuestro héroe lo que tiene, es, para empezar, la pregunta es, ¿fue un héroe o no? O sea, yo estoy totalmente en contra de la tipificación de héroes y villanos, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, ¿fue un personaje importante de la historia de la patria grande, podríamos decir? Sí, pero no del Uruguay. Entonces, hay como muchas pequeñas cosas que tenemos que volver a discutir, me parece. Claro, y en esa discusión y en la investigación además que ustedes han generado en este trabajo, ¿qué tan lejos entonces está el Artigas que nos enseñan desde que tenemos uso de razón, ¿no? Que es la primera imagen patriótica que tenemos, a lo que puede haberse asemejado a la realidad? Nosotros en el libro en realidad como que más que preocuparnos del Artigas real, el Artigas que existió, tratamos de buscar el Artigas que nosotros pensamos que existió, digamos, ¿no? El Artigas imaginado, ¿no? Hay un concepto ahí que trabajamos en el libro, que lo tomamos de la sociología, que es el de imaginario, ¿no? Es decir, nosotros construimos un imaginario sobre esa figura. Pero depende de la información que hayamos incorporado. Exacto. ¿Y cuál es la información que Esa, nosotros ahí va. tenemos? Bueno, una es la que tú decís, es la de la escuela, ¿no? Es decir, lo que nos enseña en el relato oficial, que ha ido también variando. Pero otra, y es creo que la parte que nosotros tratamos de meternos más, es lo que nos llega a través de la cultura, ¿no? Es decir, las canciones, la poesía, la literatura, el teatro, cine también, que nosotros no lo abordamos, teatro. A veces pasa que una canción vale más que 10 clases de historia. Bueno, por Totalmente. ejemplo, esta canción que está sonando. Oriental en la ahora, vida claro, y en la muerte o también. sea, Claro, y ahí Don José, te bajó una línea. te baja una línea. Es una canción que en su momento hasta me generaba emoción. Sí, claro. A mí, ¿no? Cierta emoción. Pero bueno, claro, es una imagen que vamos incorporando de lo Y que esa hizo canción nos Artigas. muestra algo también de Artigas, ¿no? Nos muestra un Artigas que es, por ejemplo, en el libro lo desarrollamos un poquito más, el Artigas de los años 60, ¿no? Claro. Es un Artigas que está muy vinculado a lo popular, al líder de un pueblo, ¿no? Con su voz alumbra la oscuridad, ¿no? Desde Hay la una- humildad. la humildad, la cercanía con con los morenos, ¿verdad? Es decir, bueno, esa imagen de Artigas está muy presente en esa canción, pero hay otras canciones que nos muestran otra imagen. Que no distinta, es el Artigas del himno Artigas, que no te emociona seguramente, porque es de Claro. otra época. El padre nuestro Artigas, para la patria un dios, para la historia un genio, ¿no? Esas cosas que de repente a nosotros, con nuestra crianza y nuestra cultura, es bueno, me parece que te fuiste al demonio, ¿no? O sea, No se es enseña demasiado, ¿se entiende? A mis hijas no se las enseñaron en la escuela. A mí sí. A mí A mí sí. sí. A mí sí. A mí sí también. Pero a mis hijas ya no. No. Es que nosotros capaz que tenemos otra diferencia generacional, que es que a Don José se transformó como en el himno Artigas, ¿no? Claro. De hecho, oficialmente es el único himno. Oficialmente es el único que se considera himno. Capaz es un disparate, ¿no? Como todo lo que digo en este programa, pero ¿a qué se asemeja más ese Artigas que ustedes se imaginan? ¿Al de Oriental en la vida y muerte también? ¿O en el tema del cuarteto? Que sé que por ahí también ronda. Bueno, El yo libro. por mi parte lo que diría es tratar de dar un paso al costado y observar la realidad como un científico, entre comillas. Sí, ¿no? sí. No es que nosotros tomamos parte, ¿no? Tratamos de ver cómo eran las visiones y cómo son las visiones de Artigas. Claramente, yo tengo 41 años. El Artigas del cuarteto me pegó fuerte.
Tenía 17 años cuando salió. Era la persona, o sea, lo bajó a tierra. Lo bajó a tierra, claro, a través del humor. A través del humor, sí, la ironía. Porque también, en el año 97 sale un disco de Chopper que se llama Sangrando, que es más de mi palo, Sí. donde dice, Artigas nunca quiso el Uruguay, en La Patria es la tumba, que es una canción, dice, Artigas nunca quiso el Uruguay. 97. O sea, también es una frase fuerte. Es fuerte. Desde la furia, ¿no? El otro fue desde el humor. Así como dice el título, no ofendo ni temo, Artigas en la canción y en el imaginario también. ¿Qué proponen en este libro en realidad? Porque ustedes un poco proponen la polémica también, ¿no? Siempre cuando escriben sobre historia, ¿no? Bueno, este es un libro, es un recorrido, ¿tá? Por esa dialéctica entre el Artigas real y el Artigas imaginado, que de alguna manera tiene un punto de contacto con el arte, y nosotros estudiamos la pintura, porque el rostro de Artigas no es el rostro de Artigas, es el rostro que Blanes imaginó de Artigas. Claro. ¿Tá? Lo otro es la poesía. Lo único que se puede asemejar más es aquel retrato ya anciano en Paraguay, ese perfil que Es el hay. único. Ese es el único. Es Después el lo otro único. no sabemos. Pero después lo No. otro, claro. Es Pero el te único di- que no gustó mucho, además, tampoco, No, ¿no? no Por gustó. algo Blanes en realidad va a buscar otra imagen de Artigas, Claro. que es la que todos recordamos, ¿no? Y ahí está bueno lo que decía Leo, en el sentido de que nosotros nos quedamos con esa imagen, que es la de Blanes, y que no sabemos si tiene puntos de contacto con la realidad, ¿no? Probablemente ninguno. Y además si lo empezás a pensar, ¿no? y a evaluar ese cuadro de Blanes, es rara la imagen también. Yo siempre digo, ¿no? En el menos de esa carnicería que había de sangre, de gente muerta, el tipo de punta en blanco, parado ahí en una mancha, es rara, es como diciendo, bueno, acá te quiero dejar como héroe. Porque si no, en una guerra no creo que si el tipo está bien más allá de ser un estratega, tenía que haber estado de otra manera, ¿no? Representado en el cuadro. Es como que terminó, bueno, me Se voy, me cambió para la planto. foto lo que pasa. Sí, claro, de punta en blanco, es rarísimo. Pero voy más allá. En realidad la pintura es en sí misma una mentira. Porque está Artigas en la puerta de la Ciudadela cuando Artigas, en 1810, Claro. fue la última vez que estuvo en Montevideo. Por lo tanto, y obviamente Blanes lo sabía, estaba tratando de generar un símbolo de unir la ciudad, descreída y utilitaria, Sí, que sí. nunca lo quiso Artigas, con Artigas. Claro. Entonces, porque además Blanes era un historiador con pincel. O sea, Claro. Totalmente. él generaba iconografía, ¿no? Totalmente. Y él lo sabía. Ahora, lo interesante de esto, de Artigas, que la verdad no sé si tendría que empezar a hurgar, a investigar si ocurre con otros héroes o mal llamados héroes, Seguramente, próceres, ¿no? sí. Próceres, generan tanta inspiración. Porque acá hay canciones, un montón, como decíamos, hay pinturas, bueno, pintura es mucho más normal, pero hay obras de teatro, hay películas, hay tanta cosa. ¿Por qué genera tanta inspiración Artigas? Bueno, seguramente no hay ninguno que tenga tantas obras como Artigas, ¿no? Nosotros empezamos, lo primero que tomamos fue el tema del cancionero popular, que por ahí me acerqué un poco a la propuesta que Leo me presentó, ¿no? Es decir, bueno, trabajar con las letras de esos textos, ¿no? Él va del lado de la historia, yo más de la literatura. Y bueno, nos encontramos con una cantidad enorme de canciones, ¿no? Es decir, empezamos a anotar, bueno, tal canción, tal otra, primero las que todos recordábamos y después la lista pasó los 60 largo. Más y de creo 60 que podría seguir. temas que tienen Sí. la imagen o la Que palabra. hablan de Artigas de alguna manera, a veces algunos como una mirada más en el centro, otros de una forma más lateral, pero hay un montón de canciones que hablan de Artigas, de poesía también, de, bueno, películas, obras literarias. Y bueno, nosotros tuvimos que hacer una selección, ¿no? Entonces para este libro lo que hicimos fue más o menos quedarnos una veintena de canciones que nos mostraban diferentes facetas del héroe, ¿no? Entonces no es un libro de historia tradicional, en el sentido que no vamos tanto a quién es Artigas, sino a lo que nosotros hemos creado sobre su figura. ¿no? O sea, nos quedamos con la parte de la cultura, lo que nosotros hicimos, más allá de lo que él fue como figura. O sea, la Entonces, historia se va distorsionando, ¿no? Ya se fue esto, sí. En el Nosotros tiempo. vamos Entonces, construyendo hoy, también eso. Claro, pero pasa con todo, ¿no? También no solamente con Artigas, me Sí. imagino. Sí, Pero sí. Con los hechos, incluso hasta en lo cotidiano. Yo te cuento algo a vos, Sí, el o te teléfono conté algo a descompuesto. vos Se sabe la hace historia 10 de verdad, años y eso se va contando de generación en generación y después capaz que el cuento es totalmente distinto a lo que fue. Claro, el Artigas de 1910, por ejemplo, del himno Artigas, Sí. de Ovidio Fernández Ríos, es un Artigas que no está ni con indios, ni con negros, ni reparte tierra, ni nada. Es como un prócer sacrosanto. Ya en los 60, fines de los 50, empieza a aparecer un Artigas con ¿no? Aprontar los morenos el corazón, Sí. ¿no? Y de fogón en fogón. Pero eso es producto de la necesidad de... Es producto del momento. Ahí va, Porque ahí va, cada la época circunstancia, genera. exactamente, pero con cierto sustento en cuanto a la investigación histórica. Por eso es esa dialéctica, Artigas real, que es el Artigas de la academia, o sea, el Artigas historiográfico, y el Artigas Real imaginado. para el que lo describió así.
Claro. Digo, pero, a ver, digo, cada cual se genera la construcción que quiere, pero empiezo a dudar si es tan real ese relato de la academia. Bueno, pero ese relato de la academia va mutando, va cambiando. Claro. En esa dialéctica va cambiando. Porque aparecen documentos nuevos, también está eso. También. Aparecen documentos nuevos, aparecen nuevas visiones, aparecen nuevas necesidades de esa sociedad. Por ejemplo, en los años 90 empezó a aparecer la necesidad del Mercosur. Y decir, vamos a buscar en nuestro héroe un héroe regional. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el Mercosur. Estas cosas suceden, estas cosas se piensan, y ahí aparece, no sé, Metol Ferré, que escribe un artículo sobre Artigas y dice que Artigas fue el precursor del Mercosur, por ejemplo. Mirá. Leito, más allá que la historia fue mutando, también se empezó a utilizar Artigas, no como imagen de prócer, sino ideológica. Absoluta. Y, Se cada sigue u- usando. y se sigue usando, ¿no? Pero que no podés creer, ¿no? Porque vos ves diferentes partidos políticos y ves que apuntan a diferentes cosas, pero Artigas igual está. Todos somos artiguistas. ¿Vos crees también que la imagen de Artigas se utilizó o se cuenta la historia a favor de cierta ideología y no tanto por lo que fue él? Artigas tiene una mochila muy, pero muy pesada, ¿tá? Porque todo el mundo lo llena de contenido y termina por vaciarlo de contenido. Porque hay un Artigas. Los tupamaros levantaban la bandera artiguista, los militares golpistas levantaban la bandera artiguista, blancos, colorados, ahora Cabildo Pero hay Abierto, todos el Frente movimientos Amplio tiene la bandera de Artigas que y se Cabildo Abierto denominan. también. Claro, ahí va, hay movimientos que Sí, se por eso, denominan. Entonces vos lo vacías de contenido. Entonces, ¿qué era Artigas? ¿Le sirve a todo el mundo? Claro, eso. ¿No? Y al mismo tiempo nada de lo que nosotros pensamos de cada postura ideológica se le impregna a la figura de prócer, ¿no? Porque el Artigas rojo apareció en los 60, ¿no? También tenemos el Artigas de la época de la dictadura. Y sin embargo, la figura de Artigas sigue pasando y sigue manteniendo su prestigio y su imagen intacta, ¿no? Entonces eso también es interesante, digo, porque nosotros como que ponemos muchas cosas en él y nada de eso, en definitiva, termina afectando la imagen del Artigas héroe. es de teflón. Como dijo la gran Moria Kazán, yo soy de teflón. Bueno, él es de teflón, todo le resbala. Lo utilizó la dictadura. La dictadura se Y todo legitimó lo en resiste, dos personas. además, Claro. también, ¿eh? Claro, por eso, en dos personas. Una Lorenzo Latorre y la otra Artigas. Lorenzo Latorre desapareció de la historia oficial. Es como, no hablemos de Lorenzo Latorre. De hecho, la calle Convención se llamó durante la dictadura Lorenzo Latorre y le sacaron el nombre y volvió a Convención. Pero Artigas, de teflón, le resbaló la utilización y la utiliza a la izquierda también. ¿Hay algún otro prócer que tenga esas Ninguno. características? No, ninguno. Ninguno porque vos tenés Rivera, Colorado, Oribe, fundador de los blancos, La Valleja, que fue blanco y después al final de su vida se hizo colorado, pero de alguna manera todos están impregnados por las luchas de partidos políticos. A nivel internacional lo puede haber, o sea, en otros países, tal Yo vez. no sé qué decirte, porque ponele Washington. Hay una gran parte de intelectuales que dicen que Washington en Estados Unidos era un asesino de indios, era esto, lo otro. O sea, hay como posturas diferentes. No todos levantan a Washington. Acá todos levantamos a Artigas. Y no levantarlo significa el ostracismo, ¿no? Por ejemplo, Guillermo Vázquez Franco, claro. ¿tá? Es un historiador brillante, antiartiguista. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo leo porque me hace pensar. Pero el establishment, como dice él, ¡pum! Claro, le pero cortó las por patas. ejemplo, capaz que estoy equivocado, ¿no? Pero Simón Bolívar, empezó más allá que está el movimiento bolivariano y esto y lo otro, algunos se lo apropian, pero también como imagen de prócer, Bolívar no divide tanto a los venezolanos. No. Bah, pero después de la apropiación que hizo Chávez. Bueno, claro, pero a raíz de cómo acaparó Chávez la imagen de Bolívar, pero en realidad históricamente Bolívar no dividía tanto a los venezolanos. No. No solo los venezolanos, todos, ¿no? Claro, ni que hablar, pero te digo. Toda la me gran focalizo Colombia ahí es bolivariana. Claro. Pero bueno, viste que bolivariano ya ahora. Ahora sí, pero ahora sí, Ahora se producto transformó, de claro. ese monopolio que hizo del uso de la imagen de Bolívar. Más allá de los ideales, ¿no? Que no, capaz que en algunas cuestiones puede estar en las antípodas. Igual, dentro de los libertadores de América, de los mal llamados libertadores de América, Bolívar está despegado. Sí, O sea, claro. vos lees libros internacionales, no sé, yo qué sé, intelectuales, un libro de Paul Johnson, donde hay un montón de intelectuales, está Rousseau, no sé qué, no sé cuánto, y está Bolívar. Está Bolívar. O sea, porque Bolívar está como despegado. Sí, del resto. Tenemos el imaginario también en las frases de Artigas, hablamos de las canciones, hablamos de la imagen, las frases de Artigas. Las frases También son- aparecen, ¿eh? como hay un montón de frases que Por eso, aparecen en las por eso estoy canciones. diciendo que son invento o también que hay gente que empezó a decir, yo creo que esto a Artigas le podría haber quedado bien, sí, yo creo Mirá que que Artigas bien que dijo se hubiese esto". dicho tal cosa, Claro, Artigas. y que políticamente también queda lindo decirlas. Como las frases de Andy, que cada tanto mete frases maravillosas. Pero tiramos, viste, que hoy en día también para decir algo, lo que sea, y en Twitter pasa, varios políticos te tiran frases de Artigas. Te tiran frases de Artigas. ¿Hay un imaginario con las frases de él? Claro, sí, las frases es como lo que de repente nosotros nos quedamos más con esa idea, ¿no?
¿no? Bueno, de hecho, el título del libro, No ofendo ni temo, viene de el escudo de armas de la provincia oriental, que era Ni ofendo ni temo. ¿Ah? Y bueno, nosotros en realidad lo cambiamos. Capaz que algún lector atento dirá, bueno, pero dice no ofendo en vez de ni ofendo. Claro. Y ese cambio es porque nosotros lo que hacemos es tomar lo que dice a don José, la letra de don José, de los olimareños, ¿no? Del texto de Rubén Lena, porque bueno, eso es lo que nos quedó a nosotros. No nos quedó lo que dice el escudo de armas de la provincia oriental, nos quedó lo que dice la canción. El imaginario es más poderoso. El imaginario es más poderoso. Entonces ahí las frases de Artigas en realidad nos llegan a través de las canciones, poesía, por supuesto lo que aprendemos en primaria o en secundaria, pero el poder de la cultura para llegar a nuestra mente y que recordemos frases, que las podamos recitar, que si podamos sentir que Artigas está presente en eso, bueno, eso lo logra básicamente Y asociar la las frases con nuestra cultura, ¿no? Nuestras características. Sean los orientales tan ilustrados como Valiente, Claro, nos un montón. encanta esa Sí, frase. Me libré con perros y Clemencia marrones. Parrovencios hay también un nos montón. encanta. Pero creo que es también esa imagen que al uruguayo le gusta el antihéroe. En el sentido del perfil bajo, es que siempre es nuestro origen, es parte de nuestras tradiciones, nos gusta el antihéroe. La persona que está muy arriba y que tiene otro tipo de posición, ya no nos cae bien. Aunque sea transparente, nos gusta el antihéroe. ¿Vos creen que con Artigas pasó un poco eso? También que la historia, con las frases y con imágenes, lo fueron transformando en ese antihéroe hasta en su final. Porque al uruguayo le gusta eso. Mirá, él que dejó la vida, está solo, se muere solo, solamente, con su compañero encina. Como que se ha transformado esa imagen en ese antihéroe. Hasta Márquez. Que nos acercó un poquito más a él todavía. Bueno, a mí lo que me pasa de esto, lo hemos hablado ya, esos 30 años de sobredosis de soledad de Artigas, que es peor que la muerte, ¿no? Claro. 30 años en Paraguay, Sí, sí, solo. sí. Todo eso generan Nos gusta a algo que nosotros eso. al pueblo uruguayo le gusta mucho, que Claro. es ser víctima. Claro. ¿No? Somos como Nos drama gusta, queen, nos ¿viste? gusta. O sea, nos encanta ser víctimas todo el tiempo y eso se ve reflejado en varios episodios históricos que nos encanta, ¿no? Siempre ir de atrás, siempre que piensen que somos menos, Sí, sí. ganamos con la Te agarra garra. el charrúa. Cuanto más difícil más nos gusta. Pero son construcciones. La épica, Sí, sí. ¿no? La La épica, épica claro. de venir de abajo y de darlo vuelta, ¿no? Hay un capítulo, una parte de un capítulo que habla justamente de las canciones que lo muestran como un héroe traicionado, ¿no? Entonces hay varios temas que nosotros encontramos que muestran eso mismo, ¿no? Es decir, bueno, cómo este héroe se tuvo que refugiar en la soledad, fue traicionado, fue víctima de un abandono y eso creemos que en vez de restarle a su figura, Le sumó. Sí, genera le más elevó, cariño, más le amor. elevó. Yo para nosotros- redondear y en una frase a cada uno, para cerrar la nota, de acuerdo a la investigación que han hecho, pero no solo en cuanto a las canciones, sino del propio Artigas. Si tienen que elegir una canción que a criterio de ustedes se asemeja más a el Artigas real, ¿cuál es? Esa es una pregunta complicada. A mí me gusta mucho una canción de Mauricio Ubal, que se llama Copla de Exilios, donde él hace un paralelismo entre el exilio de Artigas, cuando se va en 1820, y el exilio de los uruguayos en 2002, con la crisis económica. Entonces, la canción va en paralelo, las dos historias, y es maravillosa porque ahí vemos un prócer escapando, un prócer que dice, ¿quién anda ahí? Apunten al caballo, que está escapando como un animal, porque lo viene corriendo Ramírez, porque lo viene corriendo López. O sea, me parece que es muy interesante verlo así humano. Claro. Sí, yo no sé si hay una canción que muestre al Artigas real. Me parece que primero habría que preguntarse cuál fue el real, que eso ya Claro. implica todo un pensamiento. Pero sí hay una canción que a mí me gustó mucho, ya desde el lado estético, digamos, lo que me pareció la canción, que es Ríos, una canción de Lazarov, Mirá. que está basada en un poema de Juan Gelman, ¿no? Y me parece una de las más hermosas en cuanto al texto y a la interpretación que hizo Lazarov, ¿no? Y es una canción que muestra básicamente el episodio del Éxodo y lo va describiendo. Y bueno, es una de las que está dentro de esa idea del Artigas traicionado, del Artigas abandonado, pero la descripción de lo que fue ese momento del Éxodo, ahí la estamos escuchando, es realmente hermoso. Y es una de las que pueden escuchar con la lista de Spotify, que Porque ahí también va, está incluida. tiene una lista de Spotify, tiene todo, el libro tiene todo, la verdad Completito. maravilloso. Hay Y un lo QR. consiguen Me encanta. en todas las librerías. Hay QR. Tiene un me encanta QR que lo eso. escanean con el celular y ahí lo lleva a la lista de Spotify y pueden escuchar todos los temas que están Qué bien. comentados en el libro. Felicitaciones por el trabajo. Felicitaciones. Tremendo. Gran trabajo. Bueno, nombraron a Mauricio Ubal, que para mí es uno de los mejores cantautores de este país, y Lazarov, que siempre decía, siempre por la misma y cambiando, y hay que cambiar.